Hola, soy Judith, bienvenidos a Bendita Locura. Hoy os voy a hablar de un tema íntimo. Como habréis visto en el título, fui una niña de acogida. En principio quería diferenciar lo que es el acogimiento de la adopción. La adopción pueden ser en diferentes países y pueden ser en el mismo país, ¿vale? Pero la adopción pasa directamente a los padres adoptivos, es decir, la custodia directamente va a los padres adoptivos. Es como que hay una renuncia o por voluntad propia de los padres biológicos o por temas judiciales, se les quita la tutela a los padres biológicos y se la pasa a los padres adoptivos. En el caso del acogimiento es totalmente diferente, porque el acogimiento suelen estar en casas de acogimiento de urgencia, en casas de acogimiento temporal o en pisos tutelados o centros tutelados, como fue en mi caso un centro de acogida, pues eso, un internado, para que lo entendáis. La diferencia entre la adopción es que la adopción sí que acaba con los mismos apellidos que los padres adoptivos y el acogimiento no. El acogimiento, digamos que la tutela la tiene el Estado y el cuidador pasa a ser la familia de acogida. Hay algunos casos que suelen tener visitas con los padres biológicos o familiares biológicos y hay casos en los que no hay ningún tipo de visita, ¿vale? Como fue mi caso. Nada, pues os voy a contar cómo fue mi historia. Yo estaba en un centro de acogida, como he contado en otro vídeo, y apareció mi ángel de la guarda, mi madre. Yo no tengo padre, bueno, tengo padre, pero de acogida me refiero, solo tengo una madre. Y mi madre apareció un día en este internado y decidió llevarse cada fin de semana a uno de los niños que había allí, que nos quedábamos los fines de semana y no íbamos con familiares, ¿vale? Primero sacó a uno de la pareja de los niños que habían allí, al fin de semana siguiente sacó a otro y al siguiente nos sacó a nosotras. Mi hermana tenía 8 años y yo tenía 12 años cuando mi madre nos acogió y me acuerdo perfectamente de ese día, fue muy emocionante. Yo por la vida que había llevado y mi hermana no solíamos ir a muchos sitios, solíamos estar bastante tiempo encerradas y entonces, pues por ejemplo, mi madre nos llevó en ese momento a ver, pues me acuerdo que estaba lo del tema de las fallas, nos llevó a ver fallas, nos llevó a ver, bueno, un museo del Ninot, nos llevó a un parque, nos llevó a comer, nos llevó a comer pizza, que no habíamos comido pizza que yo recuerde nunca. A lo mejor me imagino que de pequeña sí, pero en mi recuerdo no estaba. Y en ese momento de la pizza, que parece una tontería, fue cuando hubo una conversación que a mi madre le hizo despertar y decidir tomar esa decisión. Esto que estoy contando es algo muy íntimo, pero creo que es muy importante que os lo cuente para que podáis entender por qué mi madre con 25 años tomó esa decisión. Como digo, mi hermana tenía 8 y yo tenía 12, mi madre solo 25 y era soltera. Y entonces en esa conversación mi madre me la cuenta que yo le dije que seguro que iba a adoptar o a acoger a no sé qué niña en ese momento, porque solo era una. Entonces era mucho más fácil que dos hermanas juntas, porque esa es el problema de cuando se sacan a hermanos de las casas donde hay problemas, que normalmente luego se tienen que separar. Porque no todas las familias de acogida están dispuestas a acoger a dos niños y el problema también era el que éramos mayores y normalmente la gente suele acoger a niños mucho más pequeños o adoptar a niños mucho más pequeños, ya que los mayores suelen tener mochila, como digo yo siempre. Tener en cuenta que los niños que hemos tenido problemas en nuestra infancia solemos cargar esa mochila llena de traumas o de recuerdos buenos o malos y de miedos y de sentimientos de rabia, de frustración. Entonces es muy difícil pues enfrentarte al deseo de ser madre y acoger a dos tan mayores y con mochila. Pero en ese momento mi madre estaba en proceso de acoger a una niña de unos 4 años, pero después de conocernos decidió empezar los papeles, el proceso con nosotras
y acogernos a nosotras. El proceso duró más o menos un año. Durante todo ese año mi madre nos sacaba los fines de semana, los festivos, empezamos a ir a su casa para conocer al resto de familia y a mi abuela, que en esos momentos estaba y vivía con ella, y era importante que hubiera una buena adaptación entre mi abuela y nosotras. Perdón. Y es un proceso largo, la verdad, porque cuando ya la conoces y ya empiezas a crear vínculos, y encima era lo más deseado para mí y para mi hermana, que era tener una madre, ¿no? Un hogar, era un proceso largo. Sobre todo recuerdo mucho, y aún lo siento, el dolor cuando mi madre los domingos nos llevaba al centro. Me acuerdo de ir por la carretera en el coche y yo a lo lejos veía el centro y sentía un dolor que solo lo he sentido en ese momento, en esos momentos que me acercaba ahí. Ahora mismo lo estoy sintiendo, es bastante doloroso sentirlo, porque era como que otra vez, lo siento, era como que otra vez te sentías abandonada. Es muy doloroso. Por eso sí estoy a favor de sacar a los niños los fines de semana y demás. Lo que pasa es que cuando creas ese vínculo, los niños vuelven a esa rutina donde sí te tratan muy bien en los centros de acogida. Yo no te digo que no, en las instituciones, pero no tienes ese afecto. Entonces al final es como que te enseñan el caramelo y te lo quitan, ¿no? Entonces fue un proceso para mí largo, duro. Durante toda la semana estaba deseando que llegara el fin de semana o cualquier festivo para poderlo pasar con la que ya sentía mi madre. Y fue bastante duro. El proceso legal fue fácil porque realmente mis padres biológicos no llegaron a renunciar, pero tampoco no tenían iniciativa por hacerse cargo de nosotras. Entonces ni había ningún familiar tampoco cercano biológico que se quisiera hacer cargo de nosotras, así que realmente el proceso legal no fue tan complicado. Mi madre tuvo que hacer un curso de acogimiento, una serie de test, luego fueron a su casa a ver cómo era el ambiente, luego pues eso, a nivel económico, si podía mantenernos, a nivel del lugar donde vivía. Te hacen una serie de pruebas y es muy lógico y muy normal que hagan esa serie de pruebas, porque desgraciadamente ha habido casos donde los padres de acogida han repetido la misma conducta o casi igual que los padres biológicos. Entonces es muy importante tomar esa serie de medidas. El acogimiento es mucho más fácil a la hora del proceso, más que la adopción. La adopción puede durar años, el acogimiento no es el mismo caso, pero claro, no te van a dar un bebé. Entonces, pues eso, somos niños con mochila, pero que el proceso pues luego se va mejorando. Y nada, ahora os quería hacer os quería leer una serie de preguntas que me han hecho en toda mi vida y me imagino que os las estaréis haciendo, así que os voy a responder y luego si hay alguna pregunta más o lo que sea, pues no me importará contestarla en la medida de lo posible. Me la dejáis en comentario y estaré encantada de contestaros. Nada, ¿cuál es la historia de tu adopción? Pues es esa, no, la adopción en mi caso es acogimiento, esa es la historia. Ella tenía 25 años y nosotras éramos 2 y fue un proceso duro, pero vamos, lo mejor que hizo mi madre por nosotras, vamos, un parto hay casos de partos que duran mucho, ¿no? Pero para mí fue como que mi madre estuvo un año de parto con nosotras hasta que consiguió tenernos cerca y estoy súper agradecida. Los recuerdos que tengo del acogimiento, pues eso, los buenos son perdonad, los buenos son cada momento que mi madre me ha descubierto. Para mí era todo un descubrimiento cada vez que íbamos, pues yo que sé, al circo o íbamos a ver una película de cine. Entender que yo en toda mi infancia no he vivido, bueno, para que entendáis un poco, una de las frases con la que yo he convivido durante toda mi infancia es del colegio a casa y de casa al colegio. Es decir, yo casi toda mi infancia me la he tirado, quitando los primeros años, me la he tirado mirando desde una ventana o desde encima de un muro. Esa era mi realidad, todo lo que se veía a través es lo que yo me hacía en mis películas, pero vivirlas como tal desde mi propia piel, empecé a vivirlas con mi madre y
y por eso me encanta vivir aventuras y vivir y descubrir cosas, por el hecho de que creo que he llegado tarde a todo esto y las vivo con esa intensidad. ¿Te has sentido discriminada alguna vez por ser acogida? La verdad es que yo recuerde no, pero yo tengo un problema o una virtud. Todo lo que me haga daño intento olvidarlo a la de ella. O sea, debe de ser por mi vida, la infancia que he tenido, que intento no guardarme mucho porque es que mi mochila ya de por sí pesa, ¿no? Hay cosas, ¿lo veis? Como me he emocionado en una de las cosas, pesan demasiado. Entonces, yo para mí que cosas que no me hayan... no me valgan para algo bueno, intento quitármelas de mi vida. Esa es la opción que he tomado inconscientemente. ¿Cómo es tu familia de acogida? Mi familia de acogida es maravillosa. Mi familia biológica, a la que he podido conocer, me quedo con algunos, es también maravillosa. Pero mi familia de acogida, no tengo palabras. O sea, yo para mí, mi madre siempre me decía, con la sangre se hacen morcillas. Para mí mi familia de acogida es realmente el mejor regalo de mi vida, junto a mis hijos. Es el mejor regalo de mi vida porque no he podido tener más suerte. A ver, somos como todas las familias que discutimos y tenemos diferentes opiniones y demás, pero yo a mis tíos los siento tíos, a mis primos los siento primos. Pues eso, luego encima mi madre acogió a más niñas, es decir, yo tengo más hermanas que no son de sangre, tengo una hermana de sangre y un hermano de sangre, pero el resto mi madre los fue acogiendo, así que tengo muchos hermanos, muchas hermanas, y entonces para mí mi familia de acogida es maravillosa, no lo cambiaría por nada, con sus virtudes y sus defectos, realmente. ¿Cómo han sido tus padres? Pues como he dicho, solo tengo una madre, una familia, o sea, ella es soltera, sigue a día de hoy soltera. ¿Y cómo ha sido mi madre? Es que yo describir a mi madre tendría que hacer un vídeo solo de ella, porque para mí es mi pilar, es mi ángel de la guarda, es mi bendición. He discutido mucho con ella también, mucho, porque tenemos caracteres fuertes, pero realmente mi madre para mí es que es mi regalo divino, como digo yo, ha sido mi madre, y la vida nos hizo que nos encontráramos tarde, pero gracias a Dios nos encontramos. ¿Fuiste una adolescente problemática? Pues realmente problemática, tuve ocasiones de problemas graves, pero no creo que fuese una adolescente problemática. Yo creo que cuando uno es adolescente tiene las hormonas para arriba y para abajo, eso ya de por sí es, pero sí que es verdad que los niños de acogida o de adopción así ya un poco más mayores, pues el hecho de traer la mochila, mira, hay una frase cuando fui a una de las cursos de acogimiento, ¿vale? Que yo fui a uno de los días. Hay una frase que dijo una amiga de mi madre que decía, cuando coges un papel, ¿no? Y lo arrugas, luego tú lo estiras, pues ese es el niño, ¿no? O sea, el niño de acogida, aunque tú estires el papel, sigue quedando arrugas, ¿no? Pues esas son las heridas. Por mucho que tú lo quieras estirar, siguen estando las heridas. Entonces un niño de acogida, pues sin querer, va a tener más teclas, y va a tener mucho más carácter en el momento de acogimiento, o puede sentirse más solo, porque los momentos de acogimiento, los momentos de adolescencia, perdón, sueles sentir mucho el tema de la soledad, ¿no? Como que nadie te entiende. Pues yo creo que el niño de acogimiento aún lo siente mucho más arraigado a él, porque durante su vida lo ha sentido. Entonces, como que se aumenta, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción aumenta. Pero bueno, dentro de lo que cabe no fui tan problemática. Sí me he sentido diferente, sí. Realmente sí. O sea, claro, me he sentido diferente. O sea, no puedo compararme con alguien que ha nacido cuando ha sido deseado, en una familia estructurada, con todo el amor del mundo. No puedo sentirme así, no debo sentirme así, porque soy lo que soy gracias a esto. Así que claro que soy diferente, y me encanta ser diferente. Me encanta haber vivido todo lo que viví, me encanta ser lo que soy, me encanta tener mis errores y aprender de ellos,
y mi madre me dijo un día, como tu infancia lo has pasado mal, seguro que tu vida adulta será buenísima. Pues a ver, mala no es, la verdad, porque me siento muy afortunada, pero también es verdad que yo me he aprendido a valorar las pequeñas cosas, así que no es una vida espléndida, aunque si lo miras desde mi punto de vista, tengo una vida espléndida. Entonces, sí, soy diferente y estoy orgullosa de serlo. Y nada, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme en comentarios. Si no estáis suscritos y os apetece escuchar más de mis historias, de esta bendita locura, ahí tenéis el botón para suscribiros y dar me gusta. Y nada, y muchísimas gracias por estar un día más conmigo. Un beso muy grande y que seáis muy felices.